Vamos a hablar un poquito acerca de los conceptos de la historia natural. Después vamos a ver cuáles son los factores pronósticos de esta situación de la enfermedad, de las definiciones. Vamos a analizar los ensayos clínicos de quimioterapia. Después vamos a analizar los ensayos clínicos con las nuevas terapias hormonales. Y una cosa que me costó mucho hacer y es que son los nuevos escenarios a los cuales nos vamos a enfrentar en la resistencia a la castración y que nos van a mostrar que vamos a tener un muy bonito problema para después llegar a las conclusiones. Esta gráfica se las acababa de mostrar. En el primer mundo, solo el 5% de los pacientes debuta con enfermedad, presenta enfermedad metastásica en cáncer de próstata. La mitad lo hacen como un diagnóstico de novo y la otra mitad es un cáncer de próstata que viene de haber sido tratado a nivel local y hace una recaída sistémica metastásica. Esta es un poco la historia natural de la enfermedad. Es muy, pero muy diferente la evolución del paciente que se hace un tratamiento de la enfermedad a nivel local y después hace una recaída metastásica. La evolución de la enfermedad es más favorable en la situación de hormonosensibilidad y de refractariedad hormonal. Los pacientes tienen una mediana de supervivencia alrededor de los 20 meses en mediana mayor que los pacientes que debutan con enfermedad metastásica. Desde que yo tenía 4 años, se empezaron a dirimir los factores pronósticos de la enfermedad metastásica hormonosensible. El SOC, allá en el año 89, fue el primero en analizar los pacientes que tenían las metástasis y analizar los sitios de las metástasis y clasificar a los pacientes de acuerdo al grupo pronóstico. ¿Okay? La enfermedad de buen pronóstico es aquella enfermedad que era sin enfermedad apendicular y sin enfermedad visceral, y a medida que esa enfermedad apendicular iba aumentando en su afectación o había aparición de enfermedad visceral y sumado al Gleason y a los niveles de antígeno, el paciente iba peor, como es evidente. Pues este concepto fue adoptado por los diseñadores, quienes diseñaron los estudios recientes que tenemos para estratificar a los pacientes. Vean cómo se manejaba el cáncer de próstata en el antes del 2014. No sé si casualmente que yo terminé la residencia en el 2013, en el 2014 empezaron a avanzar. No sé si fue que sintieron el empuje desde que yo terminé, pero empezaron a cambiar todo esto. Los pacientes que eran fit para quimioterapia se trataban con bloqueo androgénico. Los pacientes que no eran fit para quimioterapia, igual, independientemente del volumen. Y empezaron a surgir metaanálisis para ver cuáles eran los pacientes que más se beneficiaban, y la verdad es que todos se beneficiaban bastante bien, porque es una terapia que nos permite un control de la enfermedad, pero que no es a muy largo plazo. Y basados en lo del SWOG, se empezaron a diseñar ensayos clínicos que cada quien cogió sus criterios para lograr aprobaciones de fármacos y para lograr demostrar impactos en supervivencia global. Es bueno recordar que los más conocidos son los del volumen del CHARTID, que nos incluyen a pacientes de alto volumen como 4 o más lesiones metastásicas, que al menos una de ellas tiene que estar fuera del esqueleto axial. El esqueleto axial se define como columna o pelvis, y que los pacientes tuviesen metástasis viscerales. Recuerden que las definiciones de Latitude son de riesgo, porque incluyen al menos 2 de los criterios, que es más o igual a 3 metástasis óseas, metástasis viscerales o un Gleason mayor o igual a 8. Estos son los resultados del docetaxel en cáncer de próstata hormonosensible. Todos conocen esta información y todos sabemos que eso es capaz de disminuir el riesgo de muerte en un 40% en el intention to treat de todos los estudios. Este es el primer estudio que se comunicó, que es el estudio francés, que es un estudio negativo, que nos demuestra que somos capaces de prácticamente duplicar la supervivencia libre de progresión antigénica, pero que no hay un impacto en supervivencia global. ¿Y esto por qué se dio?
Pues porque se metieron muchos pacientes de buen pronóstico. Este estudio incluía pacientes con buen pronóstico de un 50% y un pronóstico intermedio que no llegaría a ser de alto riesgo o de alto volumen de Chartit en un 30%. Entonces, 80% de la población era de buen pronóstico. ¿Qué pasa con el Chartit, que fue el segundo estudio que se comunicó? Hazard ratio de 0,6. Un aumento en la supervivencia global bastante claro. Estamos a 57 meses de seguimiento, tenemos una mediana de supervivencia global de 57 versus 47 meses, casi un año de diferencia, y ese mayor seguimiento nos permitió ver que los pacientes que se beneficiaban en realidad eran aquellos pacientes de alto volumen, ¿ok? Entonces, los pacientes de alto volumen con el bloqueo hormonal solo tienen una mediana de supervivencia de alrededor de los 34 meses y tienen casi 14 meses más cuando hacen el docetaxel. Los pacientes de bajo volumen pues no demostraron tener el beneficio con el docetaxel y vean cómo se cruzan las curvas. Este beneficio del docetaxel es independientemente del Gleason, es independientemente del ECOG, es independientemente del que el paciente tenga enfermedad visceral o que no la tenga. Lo que pisa la unidad es el volumen de enfermedad. ¿Okay? Otro análisis interesante que me parece bueno que recordemos, y es que cuando la enfermedad es metastásica de novo, el paciente vive bastante menos que cuando la enfermedad es una enfermedad en recaída, lo que les decía al principio. Vean cómo la mediana de supervivencia en paciente que hace una recaída metastásica, que tiene el tumor primario tratado, es de 66 meses, comparado con solo 48 meses cuando el paciente debuta con enfermedad metastásica. Entonces, eso nos sirve para saber qué magnitud de beneficio van a tener los pacientes y intentar predecir cuánto van a vivir. Tercer estudio de quimioterapia, el STAMPED. Este estudio nos muestra cómo es muy claro el beneficio en términos de disminución del riesgo de recidiva bioquímica, casi 18 meses, casi año y medio, y nos muestra de nuevo numéricamente una diferencia de casi un año al comparar docetaxel con bloqueo hormonal. Este estudio es un poco sucio porque mete pacientes M0, pacientes con enfermedad nodal sin metástasis, hace como una conjunción de muchos estadios clínicos, pero que sí que nos permite, como meten bastante pacientes, hacer metaanálisis. Y el metaanálisis, que incluye los 3 estudios, nos muestra una disminución del riesgo de muerte de un 23% en toda la población analizada, independientemente del volumen, y una disminución del riesgo de recidiva del 36%. ¿Qué pasa cuando analizamos el volumen y la forma de debut de la enfermedad? Vean cómo los pacientes de bajo volumen y que han recibido un tratamiento previo que hacen una recaída metastásica tienen unas medianas de supervivencia de alrededor de los 8 años y que los pacientes de enfermedad de alto volumen que debutan con enfermedad metastásica solo 3 años. Entonces, si tenemos que ser agresivos con alguien es con el paciente de alto volumen, eso ya lo sabemos, y si tenemos que ser más agresivos aún es con el paciente de alto volumen que debuta así. ¿Okay? Estos son los estudios con los nuevos fármacos hormonales. El primer estudio es el Latitude, que tuvimos la posibilidad de participar. Incluían pacientes con al menos 2 de los siguientes criterios, más o igual a 3 metástasis óseas y o Gleason 8 o más o metástasis viscerales. Estos son los resultados en cuanto a volumen. Si metemos la definición de Chartit en cuanto a volumen de la enfermedad, vean cómo la viraterona sigue demostrando beneficio en bajo volumen, pero nos pisa la unidad. Entonces, pasa algo similar que con docetaxel en bajo volumen. De pronto no es riesgo lo que necesitamos, sino volumen. Y en pacientes con alto volumen, la diferencia es bastante buena, igual que con docetaxel. En el análisis de subgrupos vemos cómo los pacientes mayores no derivan tanto beneficio, probablemente porque van a empezar a morir por otras causas.
Vean cómo el Gleason menor, ¿dónde está? El Gleason menor a 8, pues no deriva tanto beneficio, con lo cual este factor pronóstico no es tan importante como el volumen, ¿ok? Estos son los resultados de la estampida viraterona, que lo que hacen es confirmar el latitud, y vean cómo en bajo volumen, aquí sí alcanza la significación estadística, pero es algo que a mi juicio todavía genera ciertas dudas. En alto volumen y en alto riesgo, la viraterona debería ser una de las opciones de tratamiento para tratar a los pacientes. Este es el metaanálisis de los estudios que han incluido a viraterona en hormonosensible, disminución de casi el 40% de riesgo de muerte y disminución de la mitad a la mitad de la progresión. ¿Cómo comparamos docetaxel con aviraterona? Esto le han dado muchísimas vueltas. Esto es una comparación indirecta que se hizo con 2 de los brazos del Stampede. A favor de aviraterona, falla tiempo hasta la falla bioquímica, el tratamiento es más largo, pero no hay diferencias en supervivencia global. En cambio, sí hay diferencias en términos de toxicidad, como son 2 estrategias tan diferentes. Tenemos que los eventos adversos con la quimioterapia son mayores al principio, pero que los eventos adversos con el tratamiento hormonal son mayores a lo largo del tratamiento, que los efectos adversos grado 3, 4 son bajos con las 2 estrategias, y este es un resumen de las 2 estrategias de tratamiento que tenemos a favor de la viraterona un poco más de PFS, pero tenemos a favor del docetaxel el costo. Y el año pasado empezaron a llegar comunicaciones de nuevos fármacos en esta situación de la enfermedad. Ya sabíamos que la enzalutamida funcionaba y funcionaba bastante bien en la resistencia a la castración. En ASCO-GU del año pasado comunicaron el ensayo ARCHES, que randomizaba a los pacientes a recibir aviraterona con bloqueo hormonal o placebo, pacientes de COX 0 a 1, los pacientes podían estar recibiendo el bloqueo hormonal o no. Se estratificaron los pacientes por volumen de la enfermedad, más de 1.100 pacientes, y el objetivo primario, supervivencia libre de progresión radiológica. Este es un estudio que yo creo que se diseñó para sumarse al ENSAMED que les voy a mostrar ahora, porque ya en cáncer de próstata no nos podemos conformar con supervivencia libre de progresión radiológica, nos tenemos que conformar con supervivencia global. Nos estamos conformando con supervivencia global desde la resistencia a la castración, como para pensar ahora en supervivencia libre de progresión radiológica en hormonosensible. Importante que este estudio tuvo alrededor del 40% de los pacientes con enfermedad de bajo volumen y alto volumen alrededor del 60%, ¿ok? Eran metastásicos al diagnóstico en un 70% de las veces, es decir, enfermedad de alto riesgo de progresión, y la enzalutamida es capaz de disminuir el riesgo de progresión o muerte en un 41% comparado con el bloqueo hormonal solo. Vean cómo, independientemente de los subgrupos que podamos analizar, todos los subgrupos se benefician. Este es el tiempo hasta la progresión por antígeno, tiempo hasta el requerir nueva terapia. La calidad de vida no se ve impactada por la adición de la enzalutamida, es un fármaco que se tolera bien. En términos de supervivencia global, falta seguimiento y todavía lo que podemos ver es una tendencia. Eventos adversos, no hay nuevas señales de eventos adversos con este fármaco, y las conclusiones que ponen los autores, el doctor Armstrong, es que es una de las nuevas alternativas. Este es el ENSAMED, plenaria de ASCO del año pasado. Fue plenaria porque es un trabajo hecho dentro de un grupo colaborativo, que esto tiene bastante valor porque no tiene influencias para desarrollo de fármacos, sino que son iniciativas de investigadores. Estratificaron a los pacientes por volumen de afectación metastásica, si se había planeado hacer docetaxel o no, porque son estudios que se diseñaron después del Charted, interesante que se incluyó una escala de comorbilidades, que es la AC27, que permite clasificar a los pacientes de acuerdo a su comorbilidad de manera objetiva, no de acuerdo al olfato del oncólogo, y que permitió estratificar a los pacientes y que más adelante nos van a mostrar resultados de eso. ¿Qué población era? Población de Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Estados Unidos. Pacientes recibieron
en un 44% de las ocasiones docetaxel antes de o concurrente con la ensalutamida, y estos son los resultados de supervivencia global. Una disminución del riesgo de muerte de un 33%, bastante consistente con lo que acabo de mostrarles del ARCHES, y eso ocurría en aquellos pacientes que no habían recibido docetaxel. El mayor impacto de la droga es en aquellos pacientes que no recibieron docetaxel, con lo cual este estudio nos demuestra que tenemos que escoger entre la terapia hormonal o el docetaxel, pero que las dos juntas nos dan beneficio en supervivencia libre de progresión, pero no nos dan un claro beneficio en términos de supervivencia global. Vean cómo los pacientes en este estudio es donde más claramente se benefician independientemente del volumen, ¿ok? Vean, los pacientes con bajo volumen de metástasis tienen una supervivencia global mejor en el brazo de ensalutamida. La interpretación clínica es que los pacientes que son candidatos a docetaxel necesitamos más seguimiento para ver cuáles son los que se van a beneficiar de ensalutamida concurrente con docetaxel. Yo creo que esto ahora no debería hacerse, que la ensalutamida demuestra un claro beneficio tanto en bajo como en alto volumen. Yo creo que este es el estudio de los tratamientos hormonales que mejor lo muestra. Durante el mismo ASCO se presentó el estudio TITAN, que también en el mismo setting de la enfermedad, en castración sensible, incluía pacientes con una o más lesiones metastásicas y los aleatorizaron a apalutamida versus placebo. Estas son las características basales de los pacientes. La mayoría de los pacientes con enfermedad metastásica de inicio, es decir, pacientes en los cuales necesitamos resultados rápidos para probar fármacos. La mayoría de los pacientes con alto volumen de la enfermedad, había un 30% de pacientes que ya tenían dolor, ¿ok? La apalutamida logró disminuir el riesgo de recidiva de progresión radiológica. Este beneficio fue consistente independientemente de los subgrupos y también demostró una disminución del riesgo de muerte de un 33%, exactamente similar al estudio del ENSAMED. Vean cómo, de nuevo, los pacientes que reciben docetaxel previo no se benefician de seguir con una terapia hormonal después de haber hecho el docetaxel, ¿ok? Entonces, concepto importante, o una vaina o la otra. Pero las dos cosas no tienen sentido hacerlas porque estamos gastando líneas y estamos generando costos innecesarios. Como eventos adversos de interés con este fármaco, que no es conocido por la mayoría, pues que apareció un rash que llega a ser grado 3 en muy pocas ocasiones, pero que tenemos que tener presente, y hipotiroidismo, que también es poco frecuente, pero que tenemos que pensar. Resumen de los nuevos tratamientos hormonales en cáncer de próstata hormonosensible: mayor magnitud de beneficio en alto volumen. A día de hoy no debemos añadirles docetaxel. El perfil de toxicidad es buenísimo, son tratamientos largos y costosos, y son una alternativa válida a los pacientes que no tienen una situación funcional para recibir docetaxel o que no son fit para quimioterapias, y necesitamos más seguimiento y más estudios para definirnos en bajo volumen. ¿Qué otros tratamientos tenemos para bajo volumen? Este es otro estudio de los británicos, liderado por el Royal Marsden. Vean cómo estratificaron a los pacientes independientemente del volumen a recibir bloqueo hormonal, docetaxel y radioterapia sobre el tumor primario. El objetivo primario, supervivencia global; objetivos secundarios, libre de progresión radiológica y eventos esqueléticos. Es un estudio que en el objetivo de supervivencia libre de progresión es positivo, pero es negativo en toda la población para demostrar beneficios en supervivencia global. Esto se suma al reporte de dos estudios más que demuestran que en alto volumen de enfermedad con cáncer de próstata, la radioterapia sobre el tumor primario no demuestra ningún beneficio. Se demuestra el beneficio, como podemos ver, en bajo volumen. En bajo volumen, el hacer el standard of care
con la radioterapia es capaz de disminuir el riesgo de progresión o muerte en un 32%. Lo mismo que nos aporta una viraterona en bajo volumen, una ensalutamida en bajo volumen. Yo creo que en bajo volumen tenemos que intentar hacer tratamiento de radioterapia sobre el primario, sobre todo porque en términos de toxicidad no hay un aumento de la toxicidad grado 3 a 5 con hacer la radioterapia. Entonces es una estrategia segura y que nos da un beneficio en supervivencia global en bajo volumen. Tabla resumen: alto volumen, fit para quimioterapia, docetaxel, alternativas a viraterona, palutamida, ensalutamida. No fit para quimioterapia, alto volumen, cualquiera de las estrategias hormonales. Fit para quimioterapia, bajo volumen. Si le preguntamos a los británicos, ellos dirán que quimioterapia, yo considero que la quimioterapia en esta situación de la enfermedad no puede ser estándar, puede ser alguna alternativa en casos seleccionados. Y si el paciente no es fit para quimioterapia y tiene bajo volumen, siempre debemos considerar hacer radiación sobre el tumor de próstata y las estrategias de tratamientos hormonales. ¿A qué escenarios nos vamos a encontrar los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración? Nos vamos a encontrar pacientes después de Stampid, después de docetaxel, que hayan progresado antes de los 12 meses. Nos vamos a encontrar pacientes con progresión más allá del año. Nos vamos a encontrar pacientes con resistencia a la castración después de un Latitude, la viraterona, después de ENSA o APA, después de ENSA y docetaxel. Nos vamos a encontrar enfermedad metastásica resistente a la castración después de haber sido tratados en M0. ¿Y qué voy a hacer yo? Pues inventar, porque no tenemos ensayos clínicos para esto y estas son mis consideraciones. Si el paciente después de un docetaxel en hormonosensible nos hace una resistencia a la castración y una progresión clínica, mi primera alternativa será cabazitaxel, porque tenemos que basarnos en los resultados que se acaban de comunicar del CART, que ahora el doctor Castellano les comentará. Como segundas alternativas, las estrategias hormonales. Si el paciente tiene una progresión más allá de los 12 meses, la alternativa es AVI o ENSA. De segunda alternativa tendríamos el cabazitaxel o el docetaxel. Incluso podemos hacer retratamientos con docetaxel si el tiempo y la toxicidad neuropática nos lo permiten. Y como última alternativa en esta situación, el radium 223. Progresión a resistencia a la castración después de AVI, ENSA o APA, pues la primera alternativa debe ser docetaxel. Los pacientes tienen que hacer quimioterapia en algún momento de la resistencia a la castración y entre antes mejor. Otras alternativas, radium 223, en casos muy seleccionados se puede cambiar la hormona, pero ya sabemos que eso no tiene mucha eficacia y solo funciona en alrededor del 20% de los pacientes. Y como última alternativa, cabazitaxel, porque no han hecho quimio. Después de un Ensamet, pues se nos acaban las alternativas. Aunque tengamos muchas en cáncer de próstata, después de Ensamet lo primero que hay que pensar, recuerden que Ensamet es ensalutamida y docetaxel, lo primero que hay que pensar es cabazitaxel, después algún retratamiento con docetaxel se puede llegar a considerar radium y en algunos casos seleccionados la otra hormona que no se haya hecho, en este caso aviraterona. Cuando tratamos al paciente en M0 que nos progresa a metastásico resistente a la castración, lo primero que tenemos que pensar es quimioterapia. Acuérdense, importante, que los pacientes que están expuestos a un bloqueo hormonal con las nuevas terapias durante mucho tiempo tienen un tercio de probabilidades de cáncer de próstata con características anaplásicas o neuroendocrinas. Entonces, tenemos que pensar en la quimioterapia temprano y entre más temprano mejor a lo largo de la evolución de la enfermedad para disminuir la clonalidad de las células más agresivas. ¿Okay? Conclusiones. Es ideal para la planificación de la secuencialidad, aunque no he hablado prácticamente nada porque esto es de resistente a la castración, tener datos de déficit de recombinación homóloga, de inestabilidad de microsatélites y se van a dar cuenta que ahora en ASCO vamos a necesitar también el PIT and loss. Hay pacientes ideales para cada una de las estrategias que les acabo de mostrar. No vamos a tener ensayos clínicos para lo que tenemos que hacer y esto no va a dejar de ser un arte basado en nuestra experiencia.
podemos hacer que el paciente participe en sus decisiones y eso nos puede en un futuro ahorrar problemas porque el paciente que está empoderado, que participa de sus decisiones, está más conforme. Con eso quería terminar. Gracias.